Muy bien. Ahora sí le voy a pedir que tomen asiento y vamos a comenzar esta parte. Gracias. Gracias. Muy bien. Ricardo. Pero ya me van a escuchar, ahora sí. Bien, vamos a comenzar esta última parte y final. Va a ser algo más corto que el anterior. Estábamos hablando la importancia que nosotros como profesores cristianos podamos reinterpretar todas las materias de acuerdo a principios bíblicos. Miremos un poquito la música. La música, las primeras escrituras de las notas en un pentagrama fue hecho por un cristiano también. Y es interesante ver la vida de Johann Sebastian Bach, porque él decía: yo compongo música para la gloria de Dios y para el dulce solaz del alma. Y por ejemplo, cuando nosotros estudiamos el Renacimiento, por la influencia católica en nuestro continente, el Renacimiento es estudiado como una línea de pensamiento humanista que poco a poco se va apartando de Dios. Pero no fue así en el 480, fue más en el 580, que fue la etapa posterior. Pero lo interesante es que cuando surge este concepto humanista, allí por el siglo XV, siglo XVI, surge también un movimiento paralelo que se llama la Reforma. Ahora, en nuestros libros de historia, la Reforma está catalogado como un tipo de renacimiento religioso. Pero la Reforma fue un movimiento completamente diferente al Renacimiento. Pero en nuestros libros de historia está, en Santillana, por ejemplo, como los libros, como si fuera, digamos, parte del Renacimiento. Entre todo lo que renace, renace la religión. Pero no es así. La Reforma en sí produce un movimiento político, o mejor dicho, consecuencias políticas, económicas, sociales, culturales y artísticas. ¿Cuál es la diferencia entre los artistas del Renacimiento y de la Reforma? Los artistas del Renacimiento vuelven al pensamiento griego, es decir, a los clásicos griegos, al concepto humanista de los griegos. En cambio, los artistas de la Reforma vuelven a la Biblia, porque recuerde que la Reforma, una de sus principales paradigmas o enunciados fue la Biblia para todos. Y allí comienzan a surgir artistas como Alberto Durero, Rembrandt, Händel, Johann Sebastian Bach, que no son artistas del Renacimiento, son artistas de la Reforma porque ellos vuelven a la Biblia como palabra de Dios. Sus motivos son inspirados en la Biblia. Rembrandt tiene una cantidad de cuadros. Uno es la elevación de la cruz, donde pone a Jesús siendo crucificado, y entre los que crucifican a Jesús, ¿sabe quién está? Rembrandt. Como diciendo: yo también maté a Jesús. Él también murió por mí. Tiene otros, bueno, muchas cosas. Alberto Durero, no, si les cuento esto se me va el tiempo. Está bien. Muchos artistas entonces fueron artistas de la Reforma. Pero nosotros no lo sabemos porque en nuestros libros de historia está todo catalogado como si fueran humanistas renacentistas, cuando en realidad se dio paralelamente los dos movimientos. Es interesante en la matemática ver el actuar de Dios, porque los paradigmas son asumidos por fe, ¿ya? Esto lo voy a hablar en un ratito. Miremos la matemática un poquito. Vamos a contar 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Hasta dónde podemos llegar?
hasta el infinito. No hay hasta dónde. Vamos para atrás, 0, menos 1, menos 2, menos 3. ¿Hasta dónde podemos llegar? Hasta el infinito. Alumnos, ¿qué o quién va del infinito hasta el infinito? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Hay uno solo que llena esa ecuación matemática, se llama Dios. ¿Me está hablando de religión? No, te estoy hablando de matemáticas. Lo que pasa es que nadie más lo representa, solamente el que va del infinito hasta el infinito. Ese es el único que lo representa. Cuando estudiamos los conjuntos, bueno, cuando estudiamos la física, la ley de entropía, ¿no? Dice que todas las cosas van del orden al desorden naturalmente. Las cosas no van del desorden al orden. Newton hablaba de la segunda ley de termodinámica, por ahí. Y las cosas van del orden al desorden naturalmente. Bueno, si dejamos de comer, no nos ponemos más fuertes, no nos morimos. Si en una casa no limpiamos, no aparece más limpia al día siguiente. Claro, las amas de casa dirán, qué malvada esta ley de entropía. Porque nos gustaría que del desorden se ordene sola, pero no ocurre eso. Es decir, las cosas en todo lo que vemos nos damos cuenta que naturalmente van del orden al desorden. Para que vayan del desorden al orden, tiene que haber un agente ordenador. Si no, no ocurre. Interesante ver esto, porque alumnos de 4º grado, ayer dejamos todo el aula sucia, con papeles en el piso. Todos los pupitres, ¿se llama aquí pupitres? Bueno, las bancas, desordenado. Y con un olor feo en la sala. Y hoy llegamos acá. Y estaba todo ordenado. No había papeles en el piso. Todos los asientos estaban en orden, todo limpio, y había un desodorante ambiental. Quiero decirles cómo ocurrió esto, por casualidad. Y una niña de 8 años, 9 años dice, disculpe, profesor, no fue por casualidad, es que vino la señora María a limpiar, a ordenar. Yo la vi que vino antes, recogió los papeles y tiró desodorante ambiental. Ah, tú lo que me quieres decir es que cuando una cosa está desordenada, para que vaya al ordenado, tiene que haber alguien que ordene. La tierra estaba desordenada y vacía. La pregunta es, ¿quién la ordenó? Bueno, pero eso es lo que dice la Biblia. No, pero lo que dice el Big Bang también. Explotó todo, se desordenó. La pregunta es, ¿cómo se ordenó? Si la cosa es que esta ley de entropía funciona en la física, entonces tenemos que hablar de un agente ordenador, de un diseño inteligente, de un previsor, en fin, como le llamemos. Estudiamos el sistema digestivo. ¿Qué es el sistema digestivo? ¿Qué es un sistema donde las partes se coordinan entre sí para lograr un resultado? Note lo que estamos diciendo, las partes se coordinan entre sí. La pregunta es, ¿quién es el ente, la fuerza, la energía coordinadora? Y cuando el alimento entra en la boca, las glándulas salivales ya saben que lo tienen que ablandar. Y los dientes tienen diferentes formas, ¿vio? Unos son los incisivos, otros los caninos, otros los molares. ¿De dónde salió eso? Que estén preparados para cumplir diferentes funciones. Y entonces, cuando cumplen esas funciones, el alimento, el bolo alimenticio pasa por el esófago, va al estómago, lo estoy haciendo cortito, después una parte va al intestino grueso y sale, y el otro va por el intestino delgado y se convierte en nutrientes que producen el proceso de nutrición en la sangre. Wow.
Es un sistema. Sistema habla de coordinación, de orden, de destino, de proceso, de planificación. Y de pronto hablamos también de la química y tenemos el hidrógeno que explota si le acercas un fosforito y el oxígeno que en un incendio tú le pones oxígeno y se expande. Por eso dicen los bomberos que cuando hay un incendio no hay que abrir las ventanas salvo para escapar, porque el asunto es que el más oxígeno amplifica el efecto del fuego. Hidrógeno y oxígeno. Pero interesante que 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno hacen H2O, el agua que apaga los incendios. Como con hidrógeno y oxígeno se apagan los incendios si ambos son inflamables. Pero bien combinados, con este combinador que surge, se forma un elemento que apaga los incendios. Y el aire está formado por una cantidad de nitrógeno y otra de oxígeno. Si hubiera más nitrógeno que oxígeno, no sería respirable. Si hubiera más oxígeno y nitrógeno, también. Así que están las proporciones justas para que podamos respirar. ¿De qué estamos hablando? Bueno, de anatomía, del medio ambiente, anatomía. Sería lindo hacer una pregunta, ¿no? A los chicos. Bueno, se la hago a ustedes. ¿Por qué los bebés nacen sin dientes? Si no sabe, pregúnteselo a una mamá. Porque la mamá, cuando le da de amamantar, si el bebé tuviera dientes, la mordería. Entonces los dientes salen después. La pregunta es, ¿a quién se le ocurrió eso? Porque se llama ley de previsión física. Y si la ley es de previsión, primero hay que preguntarse de dónde salió la ley, porque donde hay ley hay legislador. Y segundo, si es previsión, ¿quién lo previó? Porque previsión significa que hay previsor. Es interesante analizar esto. Y la zoología. Dice que las abejas tienen 34 grados más o menos y que si desciende la temperatura, se mueren. Si asciende mucho más, también se mueren. Así que cuando resulta que va bajando la temperatura de 34, las abejas tienen un termómetro dentro del panal, entonces mira, está bajando. Entonces ponen la calefacción. Y tapan con las alitas los agujeritos para que esté calefaccionado. Y cuando la temperatura sube mucho, ponen el aire acondicionado. ¿Tiene un buen aire acondicionado? Todas juntas. Y refrescan el ambiente. ¡Wow! Ley de instinto. Ley de instinto. Cuando estaba en Suecia me dijeron que los nidos no se pueden tocar en Suecia, porque Suecia es un país muy frío. Entonces las aves se migran. Se van a España, se van a otro lugar. El asunto es, ¿cómo hacen para ir para allá? Van a una estación Shell, piden un mapa y saben dónde queda España. No. Tiene una ley de instinto que las lleva hasta allá, pero después vuelven y aunque para nosotros todos los nidos son iguales, ellas vuelven a su nido. Tremendo sentido de orientación. Y si alguien destruyó su nido, no saben qué hacer, porque no es cualquier nido al que vuelven. Vuelven a su nido. Por eso está prohibido. Cuando nosotros... Geografía. ¿Por qué existen las montañas? Interesante la forma de las montañas, ¿no? Usa un principio físico que se llama plano inclinado. Si las montañas fueran así, meseta, no podría ocurrir el ciclo del agua, porque cuando las lluvias caen por el plano inclinado, el agua alimenta los ríos, que alimentan los mares, que permite el ciclo del agua. Pero porque a alguien se le ocurrió que fuera así, plano inclinado, ahí tenemos el agua, ciclo del agua, que es permitido. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La tierra también cuenta la gloria de Dios. Es cuestión de irlo descubriendo y darle la gloria a quien corresponde. No es una cuestión de religión,
es una cuestión de cosmovisión. No es una cuestión de que nosotros los matemos a versículos, sino es una cuestión de que lo que vamos viendo, lo que vamos descubriendo, podamos darle la gloria a quien la merece. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Pero si glorificamos como a Dios, y le damos gracias, todo lo que enseñamos, todo lo que aprendemos, se convierte en un acto de adoración. Yo cada cosa que estoy aprendiendo, me emociona, porque descubro más al Señor. Qué precioso es esto. Blas Pascal decía: hombre, mira a Dios, calla tu naturaleza imbécil y escucha a Dios. Y él era el padre de las secciones cónicas en geometría. A los 16 años descubrió esta teoría. 16 años. Pero un fiel creyente, un científico creyente en Dios. Así que Dios tiene que estar presente en la educación. ¿Cómo fue quitado Dios de la educación? ¿Por qué Dios no está metido en la educación? Creo que este elemento es importante entenderlo. ¿Por qué Él no está metido en la educación? La historia comienza con Aristóteles. Aristóteles era un filósofo griego que vivió en el siglo IV antes de Cristo. Aristóteles era filósofo y en ese tiempo filósofo significaba sabio. Es decir, la filosofía era la madre del saber. No es como hoy que la filosofía se dedica mayormente a la metafísica, a las preguntas que nadie entiende mucho, digamos, ¿no? En aquel tiempo, como la filosofía era la madre del saber, el que era buen filósofo era buen astrónomo. El filósofo escribía sobre política, sobre ética, sobre relaciones sociales, sobre los niños, porque el que era filósofo tenía un entendimiento y un conocimiento de muchas disciplinas, justamente porque la filosofía era madre del saber. No era una disciplina como es hoy, sino era la madre del saber. Y entonces en su filosofía astronómica, Aristóteles afirmó que la Tierra era el centro del universo. Se llamó esto teoría geocéntrica. Y les dijo, en lo que él enseñaba, que los planetas y el Sol giraban alrededor de la Tierra. Tiempo después, Ptolomeo, en el siglo II después de Cristo, hizo una especie de comprobación empírica de esto. Y luego ya en la Edad Media, por el siglo XIII, por ahí, Tomás de Aquino, que era un teólogo de la Iglesia, comenzó una escuela filosófica llamada la escolástica, donde resucitaba el pensamiento de Aristóteles. Pero resucitaba todo el pensamiento de Aristóteles, incluyendo su conclusión acerca de lo que el universo era y qué era el centro universo. Así que Tomás de Aquino sostuvo lo mismo que Aristóteles. La Tierra es el centro del universo. ¿Pero qué pasó? Surgió lo que se llamó la revolución científica. Y allí un científico que era cristiano, se llama Copérnico, Nicolás Copérnico. Y Copérnico, en sus observaciones, se dio cuenta que la teoría geocéntrica estaba equivocada, que en realidad la Tierra no era el centro del universo, sino que la Tierra y los demás planetas giraban alrededor del Sol, así que sería el Sol el centro del universo, por llamarlo de alguna manera. Claro que Nicolás Copérnico tenía un problema. Lo que había dicho Tomás de Aquino, basado en Aristóteles, como Tomás de Aquino era un teólogo de la Iglesia Católica, se convirtió esa afirmación, que la Tierra era el centro del universo, en dogma de la Iglesia. Dogma es algo que no puedes discutir. Por lo tanto, la Iglesia Católica, además de creer que Jesucristo, digamos, era el Salvador, también creía con la misma firmeza que la Tierra era el centro del universo. Y aquí surge Nicolás Copérnico y dice, no,
La Tierra gira alrededor del Sol. Copérnico, sabiendo que había un tribunal de la Inquisición, fue muy hábil y no publicó ningún libro. Es decir, escribió un libro, pero dio órdenes que lo publicaran cuando él muriera, porque sabía que si lo publicaba antes, se adelantaría su muerte. Así que hizo eso. Cuando él murió, fue publicado el libro de Copérnico, si entiendo bien, el mismo día que murió. Y allí fue leído por otro científico llamado Galileo Galilei. Y Galileo Galilei sí publicó. Así que el tribunal de la Inquisición dijo, a ver, venga, Galileo, ¿cómo es esto que la Tierra no es el centro del universo? No, es que mis observaciones científicas... Ok, muy bien, te vamos a condenar a cadena perpetua por haber dicho eso. Ahora, si te rectificas públicamente delante del tribunal de la Inquisición, te vamos a permitir que cumplas la pena en tu casa. Así que Galileo fue ante el tribunal de la Inquisición y dijo, ay, miren, ¿sabe qué? No sé en lo que estaba pensando ese día que dije eso. No, yo estaba completamente equivocado. No, la Tierra en realidad no es para nada el centro del universo, así que no. Pero dicen que cuando salía, a los amigos le dijo, pero se movía. Pero en bajito lo dijo, para que no lo escucharan. Así que después de él vino otro que se llamaba Kepler. Y Kepler era evangélico, quería ser pastor y se convirtió en científico. Así que aunque el Papa le dijera lo que le dijera, Kepler no le interesaba lo que dijera el Papa, porque él era protestante y como ya estaba siendo perseguido, que lo persiguieran por algo más, no había ningún problema. Así que Kepler afirmó lo que había dicho Galileo y lo que había dicho también Nicolás Copérnico. Y ya no se podía tapar el sol con un dedo y hubo que aceptar, por lo tanto, que Aristóteles estaba equivocado, que Tomás de Aquino estaba equivocado, que la Iglesia Católica estaba equivocada. ¿Y la Iglesia Católica qué era? La voz de Dios. No es como ahora, que hay personas que dicen, yo soy católico, pero no creo en el Papa, no creo en los curas, no creo... No, en ese tiempo, lo que la Iglesia Católica decía era lo considerado verdad. La Iglesia decía, no se puede leer este libro, no se leía. Te vas al infierno, eso es la creencia. Estás excomulgado, lo echaban de la Iglesia. Es decir, tenía lo que decía la Iglesia Católica, era sumamente importante. Y ahora, esta voz de Dios está equivocada. Por lo tanto, en el conocimiento ya no se puede confiar ni en la Iglesia y tampoco se puede confiar en Dios. En lo único que se puede confiar, vaya a saber en qué. Y entonces surgió allí este señor, René Descartes, y dijo lo siguiente: para encontrar la verdad, lo primero que tenemos que hacer es dudar de todo. Tengo que dudar que la silla existe, que la botella existe, tengo que dudar que Dios existe y aún tengo que dudar que yo existo. Pero hay una cosa que no puedo dudar, que pienso. Cogito id sum. Pienso, luego existo. Porque no podría pensar si no existiera. Así que pienso y al pensar me doy cuenta que existo. Y la tercera verdad es, Dios existe. Verdad número 1, pienso. Verdad número 2, existo. Verdad número 3, Dios existe. Pero la verdad número 1, la que se convierte en el centro de todo, es que yo pienso. Es decir, la razón, aquello que entra por mi mente, aquello que es lógico, aquello que viene del estudio, aquello que viene de la lógica, eso es la verdad. No hay otra verdad. De pronto se levanta este científico, Francis Bacon, y dice, no, un momentito. Lo que uno piensa no es necesariamente la verdad. Porque tú podrías pensar en una montaña de oro, pero no existe. Podrías pensar en un centauro, mitad hombre y mitad caballo, pero tampoco existe. Así que la mente te podría llevar a algo que no es verdad. Lo único que te asegura la verdad es lo que entra por tus sentidos. Ver para creer. Y eso va a dar origen
a lo que llamamos la ciencia positivista. La ciencia positivista, aquella que va a decir solamente aquello que es comprobado por la ciencia es verdadero. Y eso llega hasta el siglo XVIII, primero, con la Ilustración, donde en la Ilustración se dice, la mente nos va a llevar a responder a todos los interrogantes de la vida, la mente. Voltaire decía, en 100 años la Biblia será una pieza de museo, lo dijo por 1750. La Biblia morirá, hoy estamos en el 2017 y sabemos que Voltaire murió, pero la Biblia sigue. El asunto es que él decía, la razón nos dará las respuestas a todos los interrogantes de la vida. Y quiero llevarles en esto porque es importante ubicarnos donde estamos hoy en la educación. Cómo Dios fue quitado del conocimiento y hacia dónde vamos. Entonces, el asunto era la razón y ahora la ciencia, ambos nos llevarán al progreso ilimitado. Nos llevarán a un sistema de moral perfecto, a un sistema económico indiscutible, porque la razón será la que nos dé respuesta a todas las cosas. Pero había un problema. ¿Cuál razón? ¿La razón de quién? Entonces se definió la razón del hombre por excelencia, el hombre europeo. No era la razón del chino, no era la razón de los indígenas, era la razón de un hombre específico, el hombre europeo. Y aquí está el hombre con su razón y con su ciencia, y esto alcanza su auge en el siglo XIX, pero a principios del siglo XX hay dos eventos que van a golpear a la humanidad y estos paradigmas. Se llaman las dos guerras mundiales. ¿Dónde se desarrollaron las dos guerras mundiales? ¿Dónde comenzaron? En Europa. El continente más racional haciendo lo más irracional que es la guerra. Y la ciencia, que nos iba a llevar a un progreso ilimitado, crea la bomba atómica que nos coloca al borde de la extinción. Y entonces, al terminar la Segunda Guerra Mundial, se produce una crisis. Ya hemos abandonado a Dios del conocimiento, lo hemos quitado. Ahora tampoco se puede confiar ni en la ciencia ni en la razón. ¿Dónde está la verdad? Wow. Y la conclusión fue esta: la verdad no existe. Cada uno tendrá que hacer su propia verdad. Por eso hablamos de constructivismo en educación. Construcciones sociales, construcciones educativas. Porque no hay verdad, sino que hay que construirla. El problema es cuando tú vas a construir un edificio, necesitas planos para construirla. No puedes construir como se te ocurra. Y no es tampoco que entre todos decidimos, porque los que tienen que decidir son los que saben construir. Y esto es en donde nos encontramos hoy. ¿Qué es el respeto? Vaya a saber lo que es. El respeto es que el profesor no me discrimine, que el profesor no me discrimine, no que yo no le grite al profesor. Eso no es. Porque al cambiar el sentido de verdad, cada uno cae en lo que decía Nietzsche. Cada uno tiene que crear su propio bien y su propio mal. Y este es un problema que empezamos a tener en los colegios. Cada uno creando su propio bien y su propio mal. Y por lo tanto, ¿cómo colocamos normas de conducta si cada uno piensa que su propio bien y su propio mal, y cada uno tiene sus valores morales y cada uno... Es imposible colocarlos. Y los valores se convierten en intercambiables. Es como cuando uno escucha a un político. Dice, no, yo no creo en tal cosa. Y a los 20 minutos cree en eso. Es intercambiable, porque él está mirando las estadísticas y dice, la gente piensa así, entonces digo esto. Pero ahora la gente, entonces digo lo contrario. Porque el asunto es, la verdad se convirtió en algo utilitario. Se convirtió en algo pragmático. Se reemplazó la verdad y la justicia por la conveniencia y la utilidad.
Se reemplazó la verdad y la justicia por lo que siento que es verdad. Y creo que los colegios cristianos tenemos que tener en nuestra educación principios súper claros de conducta. ¿Y en qué nos basamos? ¿Sabe lo que es bueno? Lo que Dios dice que es bueno. ¿Sabe lo que es malo? Lo que Dios dice que es malo. Es súper sencillo. Ahora el problema es que quitamos a Dios. ¿Qué es lo bueno? ¿Quién determina el bien y el mal? No hay Dios. ¿Quién lo determina? El hombre. El problema es cuál hombre lo determina. Porque el hombre nazi dirá que es bueno matar a los judíos. Le aseguro que el judío no piensa eso. El rico dirá que tiene más valor que el pobre. ¿Quién lo dijo? El rico. Como decía Nietzsche, nosotros, hombres amantes del saber, aristócratas del intelecto, tenemos derecho de dominación sobre los demás. La primera cosa es, ¿quién dijo que los intelectuales tienen derecho de dominación sobre los demás? Adivine quién, los intelectuales. Segundo, ¿quién le dijo a Nietzsche que él es parte del grupo intelectuales? Él. Es decir, se cambia lo objetivo por lo subjetivo. En lugar de absolutos morales, caemos en relativismo moral. Este es el problema a veces que tenemos con los padres. Es que su hijo hizo mal. Depende cómo lo mire. No, es que está mal. Porque el asunto es que hemos dejado los principios y lo hemos cambiado por valores intercambiables que se van adaptando de acuerdo a lo que la sociedad piensa. Nos vienen momentos difíciles. Nos vienen momentos difíciles en la educación. No hablo de este colegio, hablo de la educación en general. Muy difícil. Bueno, voy a terminar diciendo lo siguiente. A ver, algunas cositas. Vamos a cambiar todo esto. Interesante, déjenme decir esto como un apéndice por ahí. Hay veces decimos algo así, ¿no? La ciencia lo comprobó. Y cuando decimos eso, nos da la idea de que lo que la ciencia comprobó es definitivo y que es verdad. Interesante el concepto de verdad, porque Aristóteles hablaba de la verdad final y a eso le llamaba certeza. La pregunta es si la ciencia alcanza certeza. ¿Alcanza certeza la ciencia? Bueno, Aristóteles decía que sí, que la ciencia era conocimiento cierto. Y después decía, la única ciencia es matemática. Porque 2 más 2 siempre es 4. Porque el todo es mayor que las partes, siempre. No le puedes agregar ni quitar. Eso es certeza, verdad final. Pero luego las otras disciplinas también quisieron ser ciencia. Entonces había que cambiar el concepto de ciencia. Y se tomó el concepto de René Descartes, que decía que es un conocimiento sistemático de hechos metódicamente controlados. ¿Qué desapareció así de la definición? La palabra cierto. Ahora un conocimiento científico puede ser sistemático. Es científico si hay sistema y método, no si es cierto. Ya la certeza no es un requisito de la ciencia. Ustedes enseñan sobre Plutón, ¿no? Plutón, yo aprendí, ¿cuántos de ustedes acá aprendieron que Plutón es el 9º planeta del sistema solar? ¿Cuántos lo aprendieron así? Muy bien, ¿y cuántos aprendieron que Plutón no es un planeta? Bueno, quiero decirles que Plutón no es un planeta, pero hasta el 2006 era un planeta. Wow. ¿Quién te enseñó que era un planeta, Plutón? La ciencia. ¿Y quién te enseñó que no era un planeta? La ciencia. ¿Cuál de estos es conocimiento científico? Ambos, porque siguieron el sistema y el método, pero no quiere decir que alcanzaron certeza.
Y la conclusión que se sacó de Plutón ahora tampoco es cierta. Porque cuando haya más telescopios, más precisos, te dirán otra cosa acerca de Plutón, que significa que no tenías la verdad final. ¿Cuál es la velocidad de la luz? 300.000 kilómetros por segundo. En realidad no es esa, es 299.999, con posibilidad de error de 1 metro. Es decir, todavía no hay certeza. Hay aproximación, pero no hay certeza. Es interesante esto, porque el asunto es que hay veces en nuestros colegios fuimos enseñados con un concepto viejo de certeza, de ciencia, como que todo lo que la ciencia comprueba significa certeza, cuando en realidad nada de lo que la ciencia compruebe es cierto en el sentido filosófico. ¿Me entienden? No quiero decir que es mentira. Estoy diciendo que no es cierto en el sentido que no es verdad final, porque siempre le puedes agregar algo más. Por eso es interesante lo que dice, vamos a pasar este también. Vamos a ver lo que dice Stephen Hawking. No se caracteriza por ser cristiano, ¿ok? Pero dice lo siguiente. Las teorías físicas son las que explican el origen del universo, cómo se mueve el universo. Es decir, bajo ellas se enrolan todas las demás teorías, porque tiene que ver con el principio, cómo funciona el universo. Las teorías físicas son siempre provisionales, en el sentido de que solo son hipótesis. Nunca las podemos demostrar. Ahora note lo siguiente. ¿Cómo son las teorías físicas? Provisionales. En el sentido que son solo hipótesis. Nunca las podemos. No es que hoy no las podemos mostrar, pero un día las demostraremos. Nunca las podremos demostrar. Sea cual sea el número de veces que los resultados de los experimentos concuerden con alguna teoría, nunca podemos estar seguros de que la siguiente vez el resultado no la va a contradecir. En cambio, podemos refutar una teoría encontrando una sola observación que discrepe de sus predicciones. Está clarito. La ciencia puede hacer ciertas cosas, pero no le atribuyamos cosas que los científicos no le atribuyen. Ellos saben que no alcanza certeza. Y hay veces los profesores decimos, la ciencia lo comprobó, significa que es cierto. No significa que es cierto. Significa que siguió un sistema y un método. Certeza es otra cosa. Es científico porque siguió el sistema y el método de esa disciplina. Bueno, voy a terminar diciendo lo siguiente. Yo creo que educación cristiana es que la filosofía de educación, la cosmovisión de educación sea bíblica. Que los profesores sean cristianos. Yo no sé, disculpen que les pregunte esto, es casi una pregunta obvia, pero igual lo voy a hacer. ¿Cuántos de ustedes son profesores? ¿Pueden levantar la mano? Claro, me imaginé que eran casi todos. Bueno, estimados profesores, les voy a hacer un pedido hoy. Renuncien. Si pueden renunciar todos ahora mismo, se los vamos a agradecer. Pobre el director del colegio, ¿no? Renuncie y conviértase en misionero a la educación. Para eso tiene que ser profesor, así que no renuncie. Pero cambie el chip de que tú has sido llamado por Dios a cumplir una misión. Colosenses 3:17, todo lo que hagamos de palabra o de hecho, hagámoslo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Entiende lo que quiere decir? En representación de Jesús. Colosenses 3:23, todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. ¡Wow! Mas buscad primeramente el reino de Dios, Lucas 6:33, y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Si podemos cambiar nuestro chip de que no estamos trabajando, sino que esto es un ministerio que Dios nos dio, y el sueldo es una añadidura, pero es un ministerio que Dios nos dio.
Algunas veces yo veo a algún profesor que dice, ay, hermano. Yo le pregunto, ¿usted en qué trabaja? Dice, ¿en lo secular o en lo sagrado? Yo, ¿cómo no? Sí, porque en lo secular soy profesor. Y en lo sagrado, en la iglesia, soy maestro de escuela dominical. ¿Cómo en lo secular, en lo sagrado? Hay una sola vida. Todo lo que hacemos, de palabra o de hecho, es en el nombre de Jesús. Y después está esto otro. Yo quisiera ser misionero en África. Y yo dirijo una organización misionera, así que estamos muy contentos si quieres ser misionero en África, ¿ok? Fabuloso. Pero algunos dicen, soy misionero en África, quisiera ser misionero en África, y aquí estoy estancado en este colegio con 1000 alumnos. Y yo digo, ¿perdón? No, que acá estoy haciendo este trabajo secular en lugar de servir al Señor. Me gustaría. ¿Cómo? Oye, no sé cuántos alumnos tiene el colegio, pero lo estaba diciendo esto en un colegio donde había 1000 alumnos. Aló, hola. Tienes 1000 personas allí. Tú puedes ser el misionero allí en ese lugar, en un área no alcanzada todavía que se llama la educación. Y no te estás dando cuenta que puedes ser un misionero en la educación. No que puede ser. ¿Cuántos han tenido llamado misionero alguna vez en su vida? Levanten la mano. Ok, a los demás voy a predicarles el Evangelio. Dios te ama y Él envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Cómo? Todos tienen que tener llamado misionero. No, pero es que yo no fui llamado a África. No, fuiste llamado a la educación. Bueno, la educación no es un país. No, es un área no alcanzada. No, pero es que yo me desenvuelvo en la iglesia. Amados, vamos a llevar el Evangelio a la educación. No es solamente que se conviertan los alumnos. Hay que cambiar el concepto de educación, los paradigmas, los programas de estudio y colocar los principios bíblicos de Dios dirigidos por el Espíritu Santo. Imagínate lo que podemos hacer. Miles de colegios, pero no solamente colegios donde tenemos un tiempito, sino que todo el colegio está lleno de la presencia de Dios, porque los profesores oran, buscan a Dios, ministran al espíritu, al alma y al cuerpo. De cada cosa que enseñan, sacan la presencia de Dios. Misioneros al área de la educación. No, lo que pasa es que yo tengo acá y allá en la iglesia, la vida es una sola. Cristianos, hay veces la religión nos metió en un closet. Los cristianos tienen que salir del closet y meterse en las áreas de la sociedad. Y es una cuestión de visión, no hay que hacer demasiado. Es una visión, es cambiar el chip y decir basta. Ahora voy a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La palabra de Dios dice que está hecha para instruirnos en justicia. Y si nos va a instruir en justicia, significa justicia, aplicar sus principios en cada área. ¿Y dónde tenemos que aplicar? En el área de la educación. A mí me gusta mucho la visión aquí. Y no digo porque está ninguno, no me interesa a mí. Lo que me interesa es ver el sentido de que alguien captó que la educación tiene que ver con Dios. Que es un principio básico. No, la educación en la iglesia tiene que ver con Dios. No, amado. La educación tiene que ver con Dios. Toda la educación. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor, vamos a orar un minutito. Dile al Señor, Señor, yo quiero ser un misionero en la educación. Señor, yo quiero encontrar propósito. Hace un tiempito atrás encontré un profesor y me dijo, cuando escuché esta charla, cambié mi manera de ver la educación y ahora soy un misionero en la educación.
Yo quisiera que todos nosotros pudiéramos ser eso. Y no les voy a pedir levantar la mano sino quiero que en tu corazón tú le digas al Señor, Señor, quiero transformarme en un misionero a la educación. Soy profesor de física, ayúdame a reinterpretar la física para glorificarte a ti. Soy profesora de botánica, ayúdame a reinterpretar la botánica para glorificarte a ti. Ayúdame a que a través de mi carácter fluya la vida de Jesús y bendiga a los niños. Ayúdame que como director, como preceptor, como mi función aquí en el colegio pueda vertir, derramar como un perfume tu presencia sobre cada uno de los niños que vienen acá. No solamente quiero que se entreguen a Cristo, quiero que aprendan a perdonar, quiero que aprendan a oír tu voz, quiero que aprendan a leer la Biblia, quiero que aprendan a ser hombres y mujeres de Dios, quiero que aprendan que el temor de Dios esté en sus vidas. Clamo a ti, Señor, ora por tus alumnos. Y esos alumnos que no recibieron ayuda en otros lugares, este sea un templo de la educación cristiana. Espíritu, alma y cuerpo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Gracias, Señor. Te agradezco por cada profesor y profesora que está aquí, por cada persona que sin ser profesor o profesora está vinculada a la educación y te quiere glorificar. Este colegio ha escrito muchas historias. De este colegio se habla en muchos lugares, pero no nos conformamos con esto. Vamos por algo más. Vamos por algo más. Vamos a una cosmovisión bíblica de la educación en todas las áreas. Gracias por lo que ya se está haciendo. Gracias por los cientos o miles de personas que te han conocido aquí. Pero ahora un paso más. Ensancha el sitio de tu tienda. Ensancha la visión. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados. Gracias.